Este terremoto por la acusación, por la investigación contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, lo origina el expediente que maneja el fiscal, se llama Fiscal Especial contra la Impunidad. Está en el Ministerio Público, lo que nosotros llamamos Fiscalía, el fiscal contra la impunidad, que es Rafael Curruchiche, que es el hombre más buscado esta mañana por los medios de comunicación en Colombia. Señor fiscal Curruchiche, en Ciudad de Guatemala, bienvenido a Blue Radio. Buenos días, fiscal. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Señor fiscal. Pues estamos a las órdenes. Gracias. Quisiera que usted le explicara a los oyentes en Colombia, si es tan amable, cuál es la acusación, cuáles son los cargos, cuáles las sospechas que usted tiene contra Iván Velásquez, que era director de esta Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad y ahora es el ministro de Defensa de Colombia, señor Curruchiche. Bueno, nosotros desde que tomamos la dirección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, nos propusimos hacer investigaciones serias, objetivas e imparciales. Y este caso, el caso de es un caso de país, y logramos establecer, de acuerdo a esta investigación, que dentro del Ministerio Público de Guatemala operó una estructura criminal integrada por fiscales de esta institución, pero aunado a eso logramos establecer en esta investigación, al momento de que se hacen unos acuerdos de colaboraciones eficaces, analizamos detenidamente que el señor Iván Velásquez Gómez interviene de forma directa. ¿Cómo y de qué manera? Establecimos mediante comunicaciones vía correos electrónicos y que fueron proporcionadas por una persona que en este momento es testigo y nos aporta toda esta serie de indicios documentales. Y concluimos que el señor Iván Velásquez Gómez, al frente de esta comisión, pudo haber cometido algunos delitos. En concreto, esas comunicaciones que hay donde se dan vistos buenos, donde se aprueban acuerdos, obviamente estos acuerdos fueron realizados al margen de la ley, y establecimos que se dan ciertas órdenes, en este caso para que también es funcionaria de CICIG, la señora Camargo, viaje a Brasil cuando no tenía ninguna competencia, porque este trabajo lo tenían que haber hecho los fiscales del Ministerio Público. La CICIG en su momento únicamente daba acompañamiento y asesoramiento a las investigaciones, mas no podía intervenir de forma directa. Pero lo más importante de todo esto es de que al momento de que se hace una audiencia judicial y que esto tenía pleno conocimiento el señor Velásquez Gómez, los brasileños otorgan un mandato. Sin embargo, este mandato únicamente era un mandato administrativo y claramente el mandato indica en una de sus cláusulas que este mandato no podrá ser utilizado por las autoridades judiciales en Guatemala. Y que al momento de que se dan los acuerdos de colaboración eficaz de estas tres personas, el mandatario de CICIG que interviene en esa audiencia con pleno conocimiento y que pues tiene orden de aprehensión ahorita en este momento, que es el abogado David Gaitán Arana, efectivamente se logra configurar de que el señor Iván Velásquez Gómez estuvo detrás de todo esto, entramado de ilegalidades que se dieron. Entonces, en este momento, nosotros tenemos indicios sólidos, contundentes, que nos hacen prever y establecer que el señor Iván Velásquez Gómez tiene responsabilidad en los hechos penales que nosotros estamos investigando aquí en Guatemala. Sí, señor fiscal Curruchiche, cuando usted habla de una estructura criminal, es que Iván Velásquez, hoy ministro de... Usted sabe que estamos hablando del ministro de Defensa de Colombia, ¿verdad? Es correcto. Sí. Usted lo que está diciendo es que el ministro Velásquez hizo parte de la estructura criminal de Odebrecht.
Es correcto, así lo indican los elementos de investigación con los que contamos en este momento. A mí me gustaría profundizar mucho más en esto, pero les quiero manifestar que en la audiencia judicial el caso fue declarado bajo reserva. Entonces, no podría yo ampliarme mucho, pero los elementos que tenemos en este momento sí nos hacen prever de que hubo una planificación, una concertación con los fiscales en este momento que estaban al frente de esta fiscalía, para que al final de cuentas, porque en esta planificación, en esta concertación estaba el señor Velázquez, la señora Camargo, los fiscales de la fiscalía, pero también estaban los jueces. De este momento hay un antejuicio en contra de una jueza y se está siguiendo el trámite correspondiente. Entonces, tenía el Ministerio Público, el organismo judicial, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG. Entonces esto es una estructura criminal que operó por años en este país. La fiscal del momento en Guatemala no firmó, no avaló esos mismos acuerdos en los que participó Iván Velázquez. No le escuché la pregunta. Le repito, la fiscal de la época, esto es año 2017 tal vez, ¿no participó en estos mismos acuerdos de cooperación judicial con los señores de Odebrecht? Es correcto, y aquí a este punto voy yo, es que se dan una serie de reuniones en la CICIG y la ex fiscal general Telma Aldana y el ex comisionado intervienen de forma directa y ellos tenían pleno conocimiento de toda esta situación que se estaba dando. Sí. Recuérdese de que esta fiscalía fue utilizada en este país para promocionar a un partido político, fue utilizada para promocionar a la ex fiscal general Telma Aldana como candidata a presidenta. Entonces había todo un entramado para cometer algunas ilegalidades, que yo le llamo ilegalidades y arbitrariedades, porque esto no son errores. Aquí ya se actuó de forma dolosa, como lo llamamos nosotros los abogados, para cometer ciertos delitos. Entonces, el señor Velázquez Gómez interviene de forma directa en las reuniones, él estaba al tanto de todo lo que acontecía y el tal visto bueno. Entonces, fiscal Curruchiche, lo que hicieron, no quiero malinterpretarlo, fue darle beneficios jurídicos a 2 o 3 brasileños de Odebrecht, ¿a cambio de qué? Es que ese es el punto. Hay más de 3,000 millones de quetzales que se perdieron. Y nosotros estamos en este proceso legal ahorita, haciendo toda la diligencia, todo lo que tenemos que hacer, lo que nos manda la ley. Estoy hablando de 384 millones de dólares y que únicamente se le beneficia a esos brasileños y únicamente son 18 millones de quetzales que se le da a que esta compañía pueda pagarle al Estado de Guatemala. Y esto, perdóneme, pero esto hasta es pecado, ¿no? Que se hayan robado el dinero de todos los guatemaltecos, esta estructura criminal en la cual el señor Velázquez Gómez estaba al tanto y formaba parte de ella. Usted me ha repetido varias veces que el ministro Velázquez formaba parte de esta estructura criminal. ¿Ustedes tienen alguna pista, alguna transacción, alguna prueba de que él recibió dinero? Hasta el momento no, pero los indicios nos indican de que él tenía conocimiento de toda esta negociación que se estaba realizando, tenía conocimiento de los montos que se iban a pagar, porque imagínense, se le beneficia únicamente a cada brasileño con que pagara una multa de 500,000 quetzales, sí, y ya estaba todo cerrado. ¿Y qué interés, qué interés habría tenido el ministro Velázquez en permitir ese pago de dineros? ¿Cuál era el objetivo en su investigación, el objetivo que él tenía? Bueno, a nosotros nos parece muy sospechoso que en menos de un mes el señor Juan Pablo Carrasco de Groot, quien era y quien es actualmente presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, Estados Unidos de América, en menos de un mes haya celebrado 3 reuniones y en menos de un mes se ha concretado todo este beneficio para estos brasileños, que consideramos que la relación, el nexo causal le llamamos nosotros, y que nos permite establecer esa confabulación y esa concertación está
el señor Juan Pablo Carrasco de Urut, la ex fiscal general Tel Maldana y el señor comisionado. Así nos lo indican los correos electrónicos y otros medios de investigación que nosotros tenemos en el expediente. Sí. Fiscal Curruchiche, ¿al señor Velázquez no lo cobija una inmunidad diplomática por haber sido miembro de una comisión de Naciones Unidas en Guatemala? En este momento nosotros estamos haciendo los análisis técnicos y jurídicos a establecer cuál es el procedimiento que vamos a emplear para lograr atraer al señor Velázquez Gómez a esta investigación. Mire, y voy a ser bien claro, es que nadie es superior a la ley en este país. No sé si en ustedes es igual. Yo tengo entendido de que hoy por hoy en Colombia están procesando a uno o dos fiscales que tuvieron a su cargo el caso Odebrecht. No sé si estoy mal, pero es que en este país aquí han procesado a presidentes, a vicepresidentes, aquí se han procesado a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia, a fiscales. Entonces, ¿qué corona puede tener el señor Velázquez Gómez para que no se le investigue? Sí. Ese es el punto. Pero mire, entonces, fiscal, no entiendo, claro, no entiendo algo. En Colombia no hay, aquí también, como en otros muchos países de América Latina, aquí también hubo huella de Odebrecht, escándalo de Odebrecht. ¿Sabe cuántos brasileños de Odebrecht hay presos en Colombia? No, lo desconozco. Ninguno, porque hicieron lo mismo que hicieron en Guatemala, que fue acuerdos por colaboración. Pusieron una plata, en el mejor de los casos pusieron una plata, aceptaron unas responsabilidades, dieron unos testimonios y hay presos por Odebrecht, pero ningún brasileño. ¿Qué diferencia ve usted entre ese acuerdo que hubo en Colombia y el que hicieron autoridades en su momento también allí en Guatemala? Nosotros hemos, a finales del año 2022, nosotros anulamos las declaraciones de los brasileños y hoy por hoy ellos están citados a Guatemala el 1 de febrero para que comparezcan personalmente a resolver su situación jurídica. Entonces, ese es el punto. Nosotros no podemos aceptar, no podemos permitir de que al amparo de cierta inmunidad que se le otorgó a cierta persona, pues se hizo lo que se hizo en este país, actuar al margen de la ley, y eso no lo podemos permitir. Entonces, básicamente ese es el punto que nosotros estamos actuando ahora en la investigación, y lamentablemente yo no podría ampliar mucho más sobre los medios de investigación, pero es bien interesante cuando usted analiza un correo electrónico donde el señor Velázquez Gómez indica de que él tiene conocimiento de cómo se ha manejado el caso Odebrecht en Colombia. Y es por eso, de esa experiencia que él tiene del caso en Colombia, que se dan esas acciones acá en Guatemala. ¿Y eso qué tiene de malo que él cite la experiencia de Colombia? No le escuché. ¿Qué tiene de malo? Usted me dice un correo en el que él menciona la experiencia de Colombia. ¿Eso qué tiene de malo o por qué incrimina eso al ministro Velázquez? Ese es uno de tantos que hay, de tantas investigaciones que hay. Por eso le digo, ese es un nexo que nos permite establecer con base a esos indicios la forma en que él sabía que se iba a realizar esa negociación aquí en Guatemala. Pero es decir, ¿usted cree que Iván Velázquez recibió plata de Odebrecht? No lo sé. Eso no lo va a determinar la investigación. Pero si usted ha repetido, fiscal, usted ha repetido en esta entrevista una y otra vez que él hacía parte de una estructura criminal. Si hacía parte de una estructura criminal, deduzco que la conclusión natural es que él se benefició de esa estructura criminal. En este momento nosotros no hemos podido establecer primeramente que el señor Velázquez Gómez haya recibido dinero. Cuando yo me refiero que él formaba parte de esa estructura criminal es porque él tenía conocimiento de la forma, del motivo de cómo se estaba llevando a cabo esta negociación, del dinero que se le iba a pagar al Estado de Guatemala, del dinero que se le iba a beneficiar a la empresa Odebrecht y del dinero con que se iba a beneficiar a los colaboradores brasileños y que ahora ya no lo son. Pero, entonces, señor Curruchiche, a eso me refiero yo cuando es parte de esa estructura criminal. Esto no termina inmerso en el torbellino de pelea política que hay en Guatemala. La fiscal Tel Maldana ha sido muy cuestionada, pero en ese momento era la fiscal general del país y tenía toda la potestad para adelantar cualquier tipo de investigación y de negociación. ¿Por qué ahora
en tono de revancha aparecen nuevas investigaciones desautorizando lo que ellos hicieron. No es revancha. Yo como le digo, acá se están haciendo investigaciones serias, objetivas e imparciales. La justicia no puede actuar por ideología, la justicia es justicia y se tiene que aplicar. Lo que sucede es que en ese momento el Ministerio Público estaba copado, estaba cooptado, y como le digo, la señora Aldana intentó ser candidata a presidenta y se utilizó la estructura de esta fiscalía para apoyar a un partido político y en particular impulsar su candidatura. Y aquí yo quiero volver a un punto, y es de que los fiscales de Guatemala no pueden viajar a otro país a hacer investigaciones. ¿Y qué le parece a usted que la señora Aldana y el señor Iván Velázquez autorizan que los fiscales de FICI vayan a Brasil, lleguen al 14 nivel de la empresa Odebrecht y ahí realicen los acuerdos de colaboraciones eficaces? De ahí sale una señal a Guatemala y una juez avale todo lo que pero ese pareciera, señor Curuchiche, que tiene eso de malo. Es decir, en Colombia y en Estados Unidos eso pasa todo el tiempo, que los investigadores viajan por un lado a investigar. Si hay es decir, no habían salido antes de Guatemala, pues porque no había habido antes Odebrecht. Salieron, fueron a Brasil, hicieron un acuerdo de cooperación judicial. ¿No es eso, fiscal Curruchiche, lo que hacen fiscales de todas partes del mundo? La Convención Interamericana sobre Asistencia en Materia Penal Mutua establece de que yo no puedo ir a Colombia como fiscal del Ministerio Público a hacer investigaciones. Ni un fiscal de Colombia puede venir a Guatemala, porque para eso están las oficinas de asistencias internacionales. Entonces, es que eso no se puede. Y me parece que Colombia en el año 2004 ratificó esa convención. Por lo tanto, un fiscal no puede, yo no puedo extender mi jurisdicción, podríamos llamarle mi competencia, hacia otro señor país. Curuchiche, y ellos viajan muchas y eso veces, no está permitido. Yo le explico, muchas veces magistrados o fiscales de Colombia, procuradores de Colombia, han viajado a Brasil y a Estados Unidos y a otros países a escuchar testimonios y a recaudar pruebas. Y recientemente, y eso no es un delito, y no es una actuación irregular. Ricardo, volvámoslo, pregunta, señor fiscal. Claro, ¿Por qué cree usted que esa visita, autorizada seguramente con el visto bueno de la fiscal Aldana de la época y de Iván Velázquez, es un motivo de sospecha de estructura criminal? No es solo eso. Hay más, y que yo lamentablemente no puedo profundizar más porque el caso está bajo reserva, pero es que eso, la propia, esa convención americana que les sugiero que si ustedes la pudieran leer, porque me parece que Colombia es parte de ella, impide que yo como fiscal pueda a otro país hacer investigación. Cuando usted me refiere a que los fiscales, en este caso de Colombia o jueces, efectivamente se puede hacer, pero la ley claramente de Guatemala, la ley contra la delincuencia en Guatemala establece que claramente esto se puede hacer con peritos, con testigos, con intérpretes, no con sindicados. Voy a aceptar que a ustedes en Guatemala eso les resulta prohibido y que no podían ir a Brasil. Pero ¿qué tiene que ver Iván Velázquez en que hayan ido unos funcionarios de la Fiscalía en Guatemala a investigar a Odebrecht en Brasil? Es que asiste la señora Luz Adriana Camargo Garzón, y ahí están en las comunicaciones que existen. Entonces, pero no solo eso, hay más, y como le digo, yo no podría profundizar más, adentrarme más, porque tengo que respetar, en primer lugar, una presunción de inocencia, un debido proceso y un principio de legalidad. Pero, señor fiscal, en este momento, hoy es martes 17 de enero, 7 de la mañana, 8 minutos. ¿Cuál es el delito del que acusan a Iván Velázquez y a Luz Adriana Camargo, que trabajaba, la otra colombiana que trabajaba en la CICIG con él? Nosotros consideramos que pudo haberse cometido el delito de asociación ilícita, obstrucción de justicia, conspiración. Esos son los delitos que nosotros consideramos que se pudo haber cometido. La señora Camargo, por ser colombiana, por no ser guatemalteca, ¿no estaba facultada para ir a recaudar pruebas o hacer acuerdos judiciales con personas en otro país?
Ese es el punto, y qué bueno que me hace esa interrogante. La CICIG, de acuerdo al mandato que se le dio, únicamente intervenía apoyando, ayudando, más no interviniendo en las actuaciones judiciales, en este caso, específicamente en esa reunión, porque ya tenemos los elementos así nos lo establecen, que interviene de forma directa, mas sin embargo no se le hace constar al momento que se hace la audiencia judicial. Ese es el punto. Fiscal Curruchiche, quiero preguntarle puntualmente si la CICIG, esa comisión que integraba el hoy ministro colombiano Velázquez, investigó en su momento a la juez Carol Patricia Flores. Yo vengo a FESI hace un año y por lo que me he podido enterar en los medios de comunicación, sí la investigó. Pero yo me pregunto cuál es el problema que ha dado las órdenes de aprehensión, sea dónde va usted con su pregunta. Si efectivamente, y usted lo sabe, no sé si se lo sabe, pero en su momento esta comisión hizo un listado de jueces que ellos les llamaron jueces corruptos, jueces de la impunidad, y ¿qué le parece a usted que en ese listado de jueces corruptos y la impunidad estaba el exfiscal general Telma Esperanza Aldana Hernández? Sí, se lo pregunto, fiscal, porque usted dice que no hay persecución, pero aquí en Colombia ese es el ambiente. ¿No le parece que es raro que haya una funcionaria investigada por el exfiscal, por el ministro Velázquez allí dentro del paquete, que sea ella quien autorice esa investigación contra él? No, no es raro, es normal, simplemente cuando acudimos nosotros a esa audiencia, ella estaba de turno, se solicitaron las diligencias. No, pero pasa ella de investigada a investigadora. Bueno, esa es su percepción, pero no hay raro, no hay nada sospechoso en eso, de que ha autorizado esas órdenes. Desgraciadamente, y lo digo con mucha propiedad, acá en Guatemala hay muchos activistas disfrazados de periodistas y entonces intentan defender lo indefendible. Y eso es lo que está pasando ahora en este país, por lo que he podido percibir, sí, de que se trata de ocultar cuando estas acciones, acá se les llama ahora corruptos de los buenos, no corruptos de los malos. Corruptos de los buenos. Señor fiscal Curruchiche, ¿quién lo nombra a usted? A mí me nombra la doctora María Consuelo Porras Argueta, me nombra hace un año. Yo estaba al frente de la Fiscalía contra Delitos Electorales. ¿Y la doctora Porras qué cargo tiene? Ella es la fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público. ¿Y la Fiscalía en Guatemala depende del gobierno? No, somos autónomos. ¿Qué piensa usted de la reacción del gobierno colombiano que llama a consultas? Esta mañana el presidente Petro se encuentra en Suiza y dice que así no tiene sentido tener relaciones con Guatemala. Es decir, hay en la práctica un rompimiento de relaciones entre los dos países por cuenta de las decisiones que usted ha tomado, señor fiscal Curruchiche. A mí como fiscal del Ministerio Público únicamente me interesan las investigaciones. Lo que piensen o opinen otras personas, pues no me interesa. Mi norte es hacer justicia, pero con objetividad, sí, con imparcialidad y con estricto apego al principio de legalidad. Lo que piense el señor presidente de ustedes, lo que piense, opine o escriba el señor ministro de la Defensa de Colombia, pues la verdad a mí no me interesa lo que ellos piensen o opinen de mí. Sí. Fiscal, si el ministro de Defensa, el doctor Velázquez, no comparece ante la justicia guatemalteca a rendir cuentas por lo que usted nos ha dicho, ¿existe alguna posibilidad de que le dicten orden de captura internacional de Interpol? Es que nosotros no hemos solicitado una orden de captura en contra del señor Velázquez. Únicamente nosotros hemos hecho, yo he hecho el anuncio de que va a ser objeto de alguna investigación. Obviamente nosotros, como lo he dicho claramente, respetamos todos los principios constitucionales que le favorecen a todas las personas, no solo al señor Velázquez, sino a los 18 millones de guatemaltecos. Entonces, entendemos sí, que en su momento, cuando se firmó el mandato con Naciones Unidas, se estableció que se gozaba de cierta inmunidad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita, los análisis para establecer cuál es el procedimiento que se va a emplear. Pero de que se le va a investigar al señor Velázquez, se le va a investigar. Porque en este país nadie es superior sí, a la ley y cualquier persona, no importa que sea el Papa Francisco, que sea Joe Biden, no importa que sea la persona.
Pero entonces, en principio, si no lo malinterpreto, como tuvo en algún momento esa inmunidad diplomática, ¿sería improbable que lo citen mediante una orden de captura internacional? Es que cuando en una parte en estos años que se tuvo la relación con Naciones Unidas, específicamente con CICIG, Naciones Unidas también indica que ellos no reconocían a la CICIG. Entonces, ese es el punto. Si este es un organismo que se creó bajo el auspicio de Naciones Unidas y de pronto cuando el expresidente Jimmy Morales indica que ya no se va a renovar el mandato, de pronto la misma Naciones Unidas indica que no tenía relación con el CICIG. Ese es el punto. Sí. Todo lo que usted está haciendo, la investigación, obviamente por tratarse de un tema penal, ¿podría terminar en una decisión penal contra contra Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa? A eso vamos, ese es el objetivo. Todas las personas tienen que ser atraídas al proceso penal, no importando quién sea. Por eso, es decir, esto puede, para decirlo claramente, señor fiscal Curruchiche, esto puede terminar en una orden de captura de Velásquez. Pues no sé si eso podría terminar, pero hacia eso, ese es el objetivo. Sí, señor fiscal, ¿cuál es su situación? ¿Usted por qué no tiene visa para entrar a Estados Unidos? Eso es un punto muy importante y por eso es que yo recalco de que la justicia no tiene ideologías. La justicia no es de republicanos, no es de demócratas. ¿Y qué culpa tengo yo de que de pronto el exfiscal que fue declarado como campeón anticorrupción por un país, ahora lo proteja? ¿Y qué culpa tengo yo de que haya venido a esta fiscalía? Porque ese es el que a mí se me incluye en una lista solo por el simple hecho de haber venido a esta fiscalía. Entonces, cuando usted en la justicia, usted antepone aspectos ideológicos, creo que pues es muy bueno revisar, ¿no? Sobre cuál es nuestra posición en sí. Y me parece que esto más establece sobre aspectos ideológicos el por qué a mí se me ha incluido en una lista. Sí, pero señor fiscal, usted está acusado, le pregunto, en Estados Unidos de obstruir la justicia en un caso de corrupción. Es lo que no sé. No sé por qué se me incluye en una investigación. No tengo yo ningún conocimiento, yo no tengo ninguna investigación. A mí se me ha investigado y yo no tengo ninguna relación. Y en este caso creo que esa pregunta la deberían de responder allá en Estados Unidos, creo yo, ¿no? Sí, pero fíjese que los cargos de la justicia estadounidense en su contra, señor fiscal Curruchiche, incluyen la obstrucción de la justicia en esos casos para favorecer supuestamente a miembros del anterior gobierno, que fue el que sacó a la CICIG de territorio guatemalteco, el que es la que le quita el mandato en el mandato de Jimmy Morales. Pero además está hablando de algo que yo quisiera que usted nos respondiera, porque Estados Unidos dice que usted supuestamente ha estado impulsando reclamos espúreos en contra de fiscales privados, investigadores privados y los antiguos investigadores de la CICIG. Entre ellos, pues obviamente está el doctor Iván Velásquez. ¿Qué tiene que responderle usted a los Estados Unidos que dice que usted estaría impulsando causas falsas en contra de esas personas de la CICIG? Acá hay una fiscalía que es la Fiscalía de Asuntos Internos y es esa fiscalía la que realiza las investigaciones. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es que cuando vine a FECI y logro establecer que se habían cometido muchas ilegalidades, muchas arbitrariedades en las investigaciones, yo no puedo incurrir en el delito de omisión de denuncia y por eso yo he presentado las denuncias correspondientes y son las que se le está dando el trámite, pero yo únicamente las presento y es otra fiscalía quien sigue el trámite de acuerdo a la ley. Entonces, sí. Pero acá volvemos al punto, es de que a mí se me incluye en una lista más que todo por aspectos ideológicos, pero en concreto, yo quisiera que usted me señalara un caso en concreto y un hecho en concreto de por qué, si usted tiene más información que yo, pues no sé, ¿verdad?, de la que yo tengo. Pero no hay ningún caso en concreto que a mí se me señale. No. La información la debe conocer usted más que nosotros porque usted es el implicado. Pero yo no la tengo, yo no la sé. ¿Pero usted sabe que no tiene visa para entrar a Estados Unidos, fiscal Curruchiche? Sí, así es. ¿Y nunca le dijeron los motivos? ¿No conoce el indictment o el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos?
No, nada, señor. A mí solo primero me doy por enterado a través de los medios de comunicación, y luego la embajada que me manda un correo donde me indican de que me retiran la visa. Es lo único que yo sé. De ahí no me dicen nada. Vale, No sé ni por qué. Me parecía importante aclarar su situación y la acusación que usted tiene en Estados Unidos. Es el fiscal José Rafael Curruchiche, el hombre que anuncia la investigación contra el ministro de Defensa en Colombia, que provoca a su vez este remesón en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Guatemala. La última pregunta para el fiscal Curruchiche, Paola. Sí, fiscal, una última pregunta y volviendo al verdadero punto que es el tema del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Nos decía usted que lo acusan o lo investigan en Guatemala por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia y conspiración. Es decir, algo muy similar a lo que nosotros llamamos concierto para delinquir. ¿Cuántos años de cárcel da eso en Guatemala? De 20 a 25 años de prisión. Eso es lo que tiene esos tipos penales, pero nosotros tenemos que respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y el principio de legalidad. Vamos a establecer primero cuál es el procedimiento que se va a utilizar para traer al proceso al señor Velásquez Gómez. Sí, señor fiscal, le decía la última pregunta. ¿Usted qué relación tiene con el gobierno del presidente Giammattei hoy en día? ¿Usted es del mismo partido del presidente de turno? No, yo soy fiscal de carrera, llevo 20 años en la institución, conozco un poquito la institución, conozco un poquito la ley de este país, no tengo ninguna relación con gobiernos. Nosotros funcionamos de forma independiente y de forma autónoma. Por lo menos yo como fiscal he sido un fiscal independiente que siempre ha actuado con objetividad y con imparcialidad. Es cierto, estoy leyendo reseñas de medios de comunicación en Guatemala, que usted es un fiscal políticamente de derecha. No, la justicia no tiene ideología, ni de derecha ni de izquierda. Vale. Señor fiscal Curruchiche, gracias por aceptar este diálogo con Blue Radio en Colombia. Señor fiscal, le agradezco estos minutos y vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de la evolución de este caso.